y ya lo estamos saludando al doctor Juan Bautista Tinguely. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás, Gustavo? Un placer estar aquí de nuevo contigo. Bueno, lo mismo digo y tenemos que cerrar la idea de lo que fue la media sanción que tuvo la ley de teletrabajo, donde hubo aciertos y críticas, ¿no? Exactamente. Hace un tiempo nos anticipábamos aquí en el programa hablando de teletrabajo. Es un tema que ya está definitivamente instalado en la sociedad, ya todo el mundo está hablando de teletrabajo y fue como un disparador el programa que compartimos para comenzar a profundizar estos temas. En su momento habíamos hablado de 14 proyectos de ley que se fusionaron en la media sanción en la Cámara de Diputados, que arrojó finalmente un cuadro de situación, que lo podemos resumir de la siguiente manera. Voluntariedad, tiene que haber autonomía de la voluntad, es decir, un ida y vuelta en cuanto a pactar, hacer teletrabajo. Trabajador y empresario. Exactamente, empleador y trabajador se ponen de acuerdo y llevan adelante esta práctica, esta modalidad del contrato de trabajo, el teletrabajo. En segundo lugar, la compensación de gastos, es decir, por estar en mi casa gasto más conectividad, luz, electricidad, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Provisión de las herramientas de trabajo. La computadora. Exacto, el soporte también para que todo esto funcione, el sistema que te tienen que dar para que puedas desplegar tu tarea. Y la reversibilidad, el derecho a arrepentirse. Bueno, eso fue lo más crítico. Exactamente. Crítico me refiero por un sector, ¿no es cierto? Pero hay que ver si, ojo, tal vez yo diría crítico también del trabajador, porque si la reversibilidad la da el empresario, el trabajador dice, no, yo estoy bien en mi casa, o sea, y del otro lado, pero ¿cómo? Ahora me cambiás, yo tenía todo preparado para que trabajes en tu casa y te apareces acá. Exactamente, acá lo que se planteó, la idea original era que cualquiera de las dos partes podía decir volvamos para atrás con esto. Sí. Pero la realidad es que se generó un proyecto, algunos dicen pro trabajador, en donde el trabajador es la única de las dos partes que puede decir hasta acá llegamos y reservame por favor el escritorio y la silla y la computadora allá en la empresa porque voy para allá. Así sería el resumen. Bien, digamos. ahora yo te hago, y antes de seguir con, digamos, con lo que puede ocurrir o no en el Senado, ahora yo hago la siguiente, ¿cuál sería la lógica empresaria? La lógica empresaria sería, bueno, primero lo hago trabajar presencial. Si veo que anda bien, dentro de la lógica de la reversibilidad, si veo que anda bien, le pregunto, obviamente se consensúa, esto de la lógica empresaria. Bueno, combino de que algunos días, ¿está previsto en la ley la combinación de presencial? No, no está este previsto. es otro tema, digamos, que algunos son muy críticos en este sentido, porque hay empresas de tecnología o de software o software factory que trabajan mitad y mitad. Sí. Digamos, ¿y cómo aplicamos la ley en ese sentido? Va a formar parte seguramente de la discusión entre los sindicatos y las cámaras Pero te empresarias. voy a contar algo, las mismas obras sociales sindicales que representan los derechos de los trabajadores, también tienen trabajadores de la obra social que tal vez dicen, bueno, podés trabajar de tu casa, pero también los quieren ver porque necesitan una vez por semana, 2 veces por semana, una vez por mes, verlos para coordinar temas de su propia obra social. Así que por eso, yo creo que de los dos lados debe haber empatía, decir, bueno, que la posibilidad de prever las dos variantes, presencial y multimedial, ¿no? Tal cual. Bien, esto queda como debate para el Senado. Sí, realmente es uno de los temas más calientes, junto con el tema del cuidado de adultos mayores, los trabajadores que tienen personas a cargo. Sí. Chicos, adultos mayores, discapacitados, tienen que tener flexibilidad en ese sentido, tienen que tener un horario de trabajo que se adapte a esta situación particular que vive cada uno dentro de sus casas y la posibilidad de interrumpir la prestación laboral cuando suceda alguna urgencia con los chicos, con la persona que uno tenga a cargo. Bien. Esto genera un problema. Hay algunos que dicen, desde algún sector, dicen, no, pero van a contratar solamente hombres. Lamentablemente estamos sumergidos en esa problemática. Hay quienes seguimos trabajando en las perspectivas de género y queremos desechar terminantemente este tipo de valoraciones, pero que alguien lo diga no significa que A ver, que alguien lo diga impulsa, en este caso lo dice un empresario, impulsa al sector empresario a decir, bueno, tenemos que tomar varones. Exactamente. Es un tema que va a generar algún tipo de consecuencia, o sea que debería anticiparse el Senado en cuanto a esto. Bien. Tengamos en cuenta que si se hacen modificaciones vuelve a diputados. Vuelve a diputados. Sí, o sea que se prolonga la sanción de la ley. Se va a prolongar, bien.
también la sanción de la ley está relacionado a la finalización de la pandemia, ¿no? Tal cual, está previsto... Una pandemia que no sabemos cuándo termina, por eso te pregunté. Sí, está previsto que la vigencia de la ley de teletrabajo debería operar 90 días después de que finalice el aislamiento social preventivo obligatorio. La idea de esto es que la gente no se termine acostumbrando a esto y tengamos oxígeno para pensar qué es lo que vamos a hacer en nuestra estructura productiva. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, clarísimo, clarísimo. Y ahora sí, se habla mucho en los medios de comunicación de la reforma judicial. ¿Y por qué se habla mucho? Porque depende el medio que hable, depende quién proponga la reforma. Vamos a hablar, cuando Mauricio Macri proponía una reforma, había un grupo de medios que opinaban A y otro grupo de medios que opinaban B. Ahora aparece Alberto Fernández con una reforma judicial, él de formación abogado, donde hay un grupo de medios de comunicación que opinan A y otro que opinan B. Obviamente, señores, de que el mundo es mundo y hay factores económicos y hay actores, hay operadores, están los intereses creados. Le vamos a preguntar al doctor Juan Bautista Tinguely de esta reforma, de lo que vamos a conocer en días de esta reforma, las amenazas y las oportunidades, buscándole dar una mayor objetividad a este concepto de la reforma judicial. La reforma judicial, como vos dijiste, es la madre de todas las batallas. Bien. Es saber quién logra vencer en este sentido. Ya hace unos años tuvimos un intento de reforma judicial que terminó siendo dejado sin efecto en la justicia, donde se hablaba de la elección de los jueces mediante elecciones populares. Bueno, todo esto se descartó, quedó planchado y estamos hoy en el 2020 hablando de reforma judicial. Vos vas a ser muy técnico, pero yo te voy a sacar del tecnicismo. A ver, vos como abogado, que elijan a los jueces por voto popular. ¿Cuál es tu opinión personal? La verdad que me pusiste en aprietos. Yo en un primer momento no estuve de acuerdo con eso. No estuve de acuerdo. Es como blanquear una situación y creo que atenta contra el principio de imparcialidad. ¿Ah, sí? Sí, porque la afinidad con un determinado sector político, porque iría en una lista... Ok, va a una lista y ya se politiza. Clarísimo, clarísimo. Compré rápido, me utilizaste ese argumento y compré rápido. O sea, claro, integra una lista, es un color y ese color está asociado a una bandería política. Sí. A ver, en mi otra profesión, en ciencias económicas, cuando hay listas y elecciones en el Consejo, este apoya a tal y este apoya a tal. Estoy de acuerdo, si eso va a ser así con los jueces sería terrible. Sí. Bueno, muy bueno, vamos a la reforma en sí. Exactamente. Bueno, cuando arrancó en la Asamblea Legislativa, el presidente ya disparó que se iba a presentar un proyecto para la reforma judicial. No sabemos de qué se va a tratar la letra chica, sí, en términos generales, el presidente dio una entrevista en un medio y amplió bastante. Número 1, Corte Suprema seguro. Sí. Lo dejó para más adelante, ¿sí? Pero ya instaló el tema. Instaló el tema. En el proyecto se va a discutir el tema de la ampliación de los juzgados federales. Bien. Hoy, desde el gobierno de Menem, tenemos 12 juzgados federales en Comodoro Pi, 11 en penal económico. Se está hablando de fusionar y hacer 23, fusionar los dos fueros, penal económico y federal. Federal y penal económico, 23 juzgados quedarían y en ese sentido se prevé duplicar eso y llegar a 46, con defensorías, tribunales orales, fiscalías. ¿Cuáles son los pros y los contras de esta situación? Y bueno, la idea sería agilizar las causas judiciales. Digamos, las causas de corrupción históricamente llevan décadas para tratar de definirse y dilucidarse. O sea que bueno, la idea sería darle agilidad y ritmo a un fuero que está realmente muy abarrotado y que va midiendo los tiempos de la política. Mide los tiempos políticos, sí. No hay duda alguna. Y bueno, siempre, a ver, dejando de lado y para no comprometerte a vos como abogado, pero tal juez. Y bueno, tal juez dicen que fue menemista en la época de Menem, kirchnerista en la época de Kirchner, macrista en la época de Macri y eventualmente será un juez albertista o no, o acorde a la situación actual, ¿no? Ocurre eso, ¿no? Se instala eso dentro Está en el imaginario de la gente y muchas veces tiene algún viso de realidad, digamos. Es duro, pero sucede. Esta duplicación de estos juzgados se va a hacer un único fuero penal federal que va a nuclear estos 23 juzgados, 11 de penal económico y 12 de Comodoro Pi del fuero federal.
se van a unir y el problema que plantean algunos sectores de la oposición es, si vamos a duplicar estos 23 juzgados en 46, ¿qué es lo que va a suceder, digamos? ¿Qué va a pasar con las causas actualmente Claro. que están transitando un expediente en un juzgado determinado? El presidente y tanto la ministra de Justicia aseguraron de que se va a respetar el principio del juez natural. Es decir, el juez que intervino en el momento de la comisión del hecho tiene que seguir entendiendo la causa, hasta finiquitarla. Bien. O sea que, bueno, en este sentido... ¿Qué pasa si ocurre, por ejemplo, como juez Bonadío que falleció? ¿Puede pasar un nuevo juzgado o lo tiene que trabajar todo el equipo que estaba con Bonadío? Se tiene que designar un nuevo juez. Debería haber un concurso, pero bueno, ahora está el fenómeno de los jueces subrogantes. Sí. Se designan jueces transitoriamente hasta que finalmente... Una transitoriedad eterna. Sí. Es un tema ese también, para un programa entero. Para un programa entero, sí. Perfecto. Bueno, entonces dijimos juzgados federales. Dijimos a más largo plazo, Corte Suprema. ¿Sí? El otro de los temas es instalar el sistema acusatorio. Voy a bajarlo al llano este tema. No, sí. Es como se aplica la justicia en la provincia de Buenos Aires. Hay un juez de garantías, el fiscal acusa y tiene amplio poder en la investigación y la defensa solamente se defiende. Tenemos tres partes en este proceso. Lo que se pretende es sacarle poder a los jueces de instrucción, claro, que son los dueños de la investigación y son los que investigan y juzgan a la vez. Hay un problema ahí. O sea, lo ves incompatible, investigar y juzgar. Sí, históricamente. O sea, si yo tengo un preconcepto, a ver, vamos a de lo humano a lo jurídico. Bueno, para mí este es culpable. Un preconcepto mío, yo busco investigar de tal manera para buscar la culpabilidad. Eso sería dentro de la lógica de ese juez. Exactamente. Distinto de lo otro es, le traen todo cocinado y en función de lo que le llevan, disculpame la terminología, en función de lo que le traen cocinado tiene que decir inocente, culpable. Tal cual como lo estás diciendo, es una radiografía de lo que sucede, digamos. Uno está contaminado al realizar la investigación. Pero nosotros mismos, en nuestro preconcepto. A ver, ves un caso, lees en los diarios un caso y decís es culpable. Es culpable, directamente. Sí. Vamos al caso de los rugby con este chico. Sabemos que es culpable porque ya no hay duda de nada. Pero sin embargo, entonces es distinto que venga con las pruebas alguien y que diga yo tengo que evaluar en función de esas pruebas, ¿no? Tal cual. Bueno, y ahora viene lo que vos estabas instalando de alguna manera, que el presidente lo dejó un poco para más adelante, pero ya definió que el gobierno va a designar un consejo asesor de juristas que lo va a asistir en cuanto a temas muy puntuales. Los notables, el consejo notable. Exacto. ¿Y qué perspectivas hay de, por ejemplo, modificar la ley del arrepentido, ampliar el número de jueces de la Corte? Un montón de temas, juicio por jurados, que es un reclamo y una omisión que se está dando, una omisión constitucional, porque hay dos artículos de la Constitución Nacional que hablan del juicio por jurados y nunca se reglamentó, solamente en Córdoba y en la provincia de Buenos Aires. Hay alguna otra jurisdicción también que lo reglamentó, pero en este momento no recuerdo, pero es muy importante darle la posibilidad al pueblo que participe del sistema de justicia. Acá hay muchos intereses que se están tocando. ¿Cómo ves el tema? A veces cuando a uno lo ve en las películas y las películas están distorsionadas, pero este tema de la participación del pueblo cuando a veces no tiene la formación debida. ¿Cómo ves eso? Con esto no quiero decir que me desagrade, porque algunos van a andar pensando, bueno, Gustavo, no me desagrada, pero quiero saber si en ese juicio por jurado termina... A ver, cuando hoy hablando del caso de una persona mayor que se defendió y se defendió de los ladrones, le pegó unos tiros y demás, dice, bueno, lo que pasa es que le disparó 60 metros y acá vino a colisión, y te lo voy a relacionar, que esto lo instaló hace muchísimos años un tal Bernardo Neustadt con el ingeniero Santos. En esa época existían los pasacassette. Señores, pasacassette. Acá el cameraman no tiene ni idea de qué es pasacassette y demás, pero en el auto. ¿Y qué pasó? El ingeniero Santos lo corrió, le pegó un tiro y la gente en ese momento, si había juicio por jurado, decían que, bueno, obviamente que era inocente, pero bueno, este tema... El caso del carnicero, Gustavo, sí, hace poco fue absuelto por un jurado popular. Es un tema, digamos. Creo que le estamos devolviendo la participación. La gente está muy crítica con el sistema de justicia y con los jueces en particular, y creo que estamos asumiendo una responsabilidad
como el pueblo está asumiendo una responsabilidad que es muy importante. O sea que ya la crítica la tenemos que dejar a un lado. Sí, ya hablamos de que los jueces unipersonales o los tribunales colegiados de 3 jueces pueden ser influenciables. Estamos hablando de 12 personas en un jurado popular. 12 personas. ¿Requiere alguna formación previa ese jurado? Depende del modelo, pero hay modelos que hablan de mitad, un porcentaje abogados y el otro porcentaje gente común. Yo entiendo que vamos a transitar la línea del jurado popular liso y llano, digamos. O sea, lo que se le da a la persona es una asistencia técnica como para darle herramientas para que pueda decidir. Pero esto es guilty, no guilty. Culpable o inocente, como las series norteamericanas. Claro, claro. Funciona de esa manera. Clarísimo. Bueno, entonces hacemos una breve reseña. Dijimos, reforma de la Corte Suprema de Justicia se difiere. Por otro lado, juzgados federales, más juzgados federales. Por otro lado, la modificación del sistema acusatorio. ¿Sí? En términos generales, pasaría por esos ejes. Tal cual. Tiene 60 días este Consejo Asesor para definir o expedirse en relación a estos temas puntuales, que son temas calientes, el tema de el número de miembros de la Corte. Sí. Hoy tenemos 5 jueces de la Corte Suprema, 5 ministros de la Corte Suprema. En la Corte Suprema de Estados Unidos hay 9 jueces. 9 jueces tuvimos en la época de Nazareno, Molineux O'Connor, sí, en la época de Menem, la mayoría automática de Menem. Bueno, realmente es para pensar, ¿necesitamos más jueces? 3, 5, 9 o 7 no cambia el sistema. No, la verdad que no. Estados Unidos tiene una dimensión geográfica impresionante y tiene 9 jueces. Yo hago una pregunta, ¿no es cierto? A ver, los últimos 2 jueces que se incorporaron salieron por un decreto del Poder Ejecutivo. ¿Sí? No salió como corresponde del cuerpo legislativo. Eso a mí me da la semiplena prueba que estaban a dedo. O sea, uno puede decir, están induciendo que nombren a tal, pero esto era muy evidente, como decir, bueno, yo te firmo la adhesión a la Corte. O sea, yo, presidente, te firmo la adhesión a la Corte. Hay una realidad contundente, es lo que vos estás instalando, está en el aire, digamos, que si ampliamos la mayor cantidad, si ampliamos el número de jueces, es evidente que el que lo designa o el que lo propone va a tener algún tipo de incidencia. Está en el imaginario de la gente, digamos, eso no lo podemos negar, no podemos ser hipócritas, por más que confiemos en el sistema de justicia y le pongamos una ficha a todo esto, pero creo que no es momento para ampliar el número de los jueces. Creo que tenemos que darle más recursos, se tiene que volver más dinámico esto y la Corte tiene que estar para los temas realmente importantes y trascendentes, no para cualquier cosa. Digamos, hoy en día se lo ha planteado como una tercera instancia y no es la función de una Corte Suprema de un país. La Corte Suprema de los Estados Unidos solamente toca temas muy puntuales. Digamos, que creo que sería un despropósito en ese sentido. Bueno, Juan Bautista, ¿alguna reflexión final? No, ninguna. Creo que tenemos que ser pacientes, esperar y estar a la altura de los acontecimientos. Y esperamos la letra chica en todo caso. Tal cual. Bueno, señores, ustedes lo escucharon al doctor Juan Bautista Tinguely. Quédense acá, no se vayan porque seguimos con mucho más Proyecto Federal.